tres expresiones de tres que escucharon desde la capa más humilde de los cubanos al gran político José Martí. No lo comprendíamos, pero estábamos dispuestos a morir por él. Me glorifico de haber nacido tan solo por el placer de haberlo oído. Su verbo era prodigioso, sus palabras parecía que venía de un ser sobrenatural. Pero hay otra persona que lo escuchó también, que tenía más cultura, era un periodista, por si alguien pensara que fuese que no lo comprendían porque le faltaba altura para entender el encadenamiento de metáforas que los que hemos leído los discursos encontramos habitualmente. Dice un periodista que lo escuchó ya en la manigua cubana: se le oía como oyeron los hebreos las máximas de Cristo, con adoración bíblica, con fanatismo de idólatras. Cuando concluyó, brotó el volcán. Estas citas son referidas por Cintio Vitieri y por el profesor Pedro Pablo, y no son escogidas para fundamentar mi investigación, sino que fueron el motivo por el que un poco actualicé una investigación que había hecho para la maestría, que se refería a los marcos de significación de Martí para la preparación de la guerra, y poniendo foco en los afectos, porque como ustedes ven, de lo que se habla en estos registros de la recepción de los discursos de Martí es de los afectos, de los sentimientos, de las pasiones, de las emociones, y no los argumentos de las razones, que es lo que habitualmente hacemos cuando analizamos los discursos de Martí o cuando intentamos reflexionar sobre el legado de Martí. Mi ponencia es entonces más encaminada a evaluar el legado del pensamiento filosófico, más bien indagar en la práctica política de Martí, usando herramientas actuales de las ciencias políticas, de la sociología, en fundamentalmente tres explicaciones teóricas. Una sobre los nuevos movimientos sociales, a partir de que para mí lo que hacen los movimientos sociales actuales, los que se han estudiado, es retomar las prácticas políticas y emancipatorias de movimientos anteriores, como el propio movimiento independentista nuestro, y del legado, por supuesto, en las prácticas, la efectividad de un pensador, un estadista, un político, un líder como José Martí. Por otro lado, la teoría cognitiva de Lakoff y Johnson, en exactamente el concepto de metáfora conceptual, que no es la habitual metáfora literaria, con el fin que solía usualmente usaba el poeta estadista que estamos investigando, sino que son muy cotidianas en el sentido de definir lo abstracto con algo más cercano. Y es lo que hace Martí, es llevar la política al campo más cotidiano, más inmediato, más vivencial, más de la experiencia ontológica de los que estaban escuchando allí, que eran una comunidad heterogénea, plural, y donde estaban con un nivel de intelectual superior como el periodista y un nivel menos intelectual o habitualmente lo que se llamaba como cultura, pero que todos debían ser llamados, todos debían de ser convocados, todos debían hacerse partícipes de ese proceso revolucionario. Y por otro lado, las nuevas investigaciones sobre los afectos, es decir, sobre el papel de los afectos en la política. Casi al final de la investigación encontré unos ensayos de un filósofo más contemporáneo que pareciera que hubiese tenido como caso específico de estudio a Martí y a su estrategia discursiva. La ponencia que estoy presentando se enfoca en el Martí como guerrero cultural y en los afectos en su estrategia discursiva de 1891 a 1895. Y decía que fue asombroso al descubrir cómo él describía lo que ya yo en otros términos había encontrado de alguna manera. Y para eso me sirvo de dos descubrimientos. Uno, el hecho de que en los tres, sí, yo hice tres comparaciones, hice tres corpus para investigar. Los discursos antes de 1991, los discursos antes de la fundación del Partido Revolucionario Cubano, y posterior a esa fecha.
me centré fundamentalmente en las metáforas del periodo de 1891 a 1895, pero comparé el uso de términos, de sustantivos, con los que hacía en las conmemoraciones, ustedes saben, habitualmente de cada día de octubre, durante varios años. Y me di cuenta de algo, que tratándose de un llamado a la guerra, los términos que más usaba Martí, cuantitativamente, no eran guerra, revolución, independencia. Era Cuba, cubanos, patriotas, y dos símbolos, dos metáforas, dos símbolos que anudaban lo afectivo y lo significativo, es decir, que aportaban a sentidos y a emociones, que son corazón cubano y alma cubana. Es decir, en números de más de 30% en algunos, con frecuencia comparada con otros términos, ¿no? Y eso me dice de que para Martí era importante usar conceptos que buscaran que se fueran despojados, es decir, fueran vaciados de todo lo que lo distinguía o de todo el concepto que usaba la colonia, por ejemplo, la distinción por color, por ejemplo, la distinción por clase, por origen de clase. Es decir, Martí crea dos figuras y este filósofo argentino de lo que hablaba, que crear hegemonías precisamente, encontrar unos términos que él le llama nodos semióticos, que de alguna manera consigan ser totalidad o entendidos por muchas personas, por multitudes como él las llama, y que intente crear hegemonía, es decir, crear hegemonía en ese grupo de conceptos, ese grupo de ideas, esa ideología. Y de alguna manera es lo que hace Martí. Si Martí crea, para hablar de los sujetos, del movimiento, crea esas dos figuras, corazón cubana y alma cubana, despojado de todo lo que distinguía a los cubanos. Y además para motivar a que se midieran los cubanos. Hay varias frases que lo ilustran, yo no puedo mencionar aquí todas, en la ponencia se ponen varios ejemplos, en que lo más importante para él es que el valor de un sujeto está en la plenitud que consigue en su alma y en su corazón, llenándose de virtudes, actuando por amor y arriesgando todo por esos sentimientos y por esa pasión y por ese compromiso. Además de sus argumentos, sus razones de por qué venir a la guerra, Martí utiliza y encadena varias expresiones metafóricas alrededor en ese marco del amor contra el odio, en esas figuras, en esos nodos semióticos entintados de emociones como corazón cubano y alma cubana, y consigue construir la hegemonía del independentismo, no solo en esa comunidad plural y heterogénea como la comunidad, sino que se acepte su liderazgo en Cuba y en todas las regiones donde había cubanos que preferían la independencia, pero además, y recalco, sobre todo en Cuba, donde ya estaban fungiendo, donde no solo había un sistema colonial que en base al temor a los resortes institucionales para socializar que la colonización era el camino, que no había otra cosa, que en los miedos que se han hablado aquí anteriormente, sino también que había partidos que estaban defendiendo otras soluciones al problema cubano, como el anexionismo o el autonomismo. Es decir, que frente a todo eso, Martí crea figuras, símbolos densos, en donde se ennuda lo significativo, los sentidos, las razones, los argumentos y los afectos, es decir, las emociones, lo precognitivo, lo que no solo nos dice sobre algo en el sentido de lo que es correcto o no, de lo que es verdad o no, sino también de los que disfrutamos o no disfrutamos, de los que nos apasiona o no nos apasiona. Y esa es la esencia de la prensa.